Ahora de nuevo, decía que íbamos a analizar algunas propiedades de conjunto, del conjunto de los números complejos. Adelantaba que íbamos a analizar si es que era un conjunto ordenado, si era un conjunto que era denso. También analizar la clausura de este conjunto y la cardinalidad, para después ir a los axiomas, cómo se van cumpliendo ahí. Identificar ahí la conmutatividad, asociatividad, existencia de neutro, tanto aditivo como multiplicativo, además del inverso y la distributividad. Vamos a recordarte que cuando hablamos del conjunto de los números reales y más particularmente del conjunto de los números racionales y también de los irracionales, podíamos hablar de que eran conjuntos densos, aparte de ordenados. Otros conjuntos que eran ordenados, el conjunto de los números naturales y los enteros, solamente que no eran conjuntos densos porque entre dos números enteros tenemos una cantidad limitada de números enteros. Lo mismo en los naturales. No así en los racionales, y los racionales aparte también. Y en general el conjunto de los números reales, que son, aparte de ordenados, son densos, porque hay una cantidad ilimitada, una cantidad infinita de números entre otros dos, ¿cierto? Si tenemos dos números reales, cualquiera sean, encontramos una cantidad infinita de números entre ellos. Pero veamos en el conjunto de los números complejos. En el conjunto de los números complejos podremos hablar de orden, no porque podemos ver a partir de un ejemplo de algunas unidades que habíamos analizado la última vez, de una secuencia 1 y menos 1 menos i. Vamos a darnos cuenta de que no hay un criterio para poder ordenar estos números. Partiendo porque no podemos ordenarlos de esa forma, quizás no tan no mostrando parte entera y parte real y parte imaginaria juntitas, ¿cierto? Sino que o real puro, imaginario, y después podemos ver otro ejemplo. Veamos, ¿de dónde venía ¿de dónde podíamos traer ese 1 a partir de la unidad imaginaria? I elevado a 0 es 1, i elevado a 1 es i, y así seguíamos la secuencia. I elevado a 2 menos 1, i elevado a 3 menos i, después i elevado a 4, ¿cuánto nos da? Volvíamos al 1. I elevado a 5i, i elevado a 6 menos 1, i elevado a 7 menos i, después i elevado a 8, volvemos acá. Entonces, a lo mejor alguien podría decir, ¿y aquí no hay un orden si es una secuencia? Pero no el orden del que se puede decir que es un conjunto ordenado, ¿ya? Con orden, porque para que eso sea así se tiene que cumplir la ley de tricotomía. ¿En qué consiste? De que para todo par de números AB, vamos a decirle, en el conjunto de los números complejos se debe cumplir una sola de las siguientes condiciones: de que A sea mayor que B, que A sea igual a B o que A sea menor que B. Solamente una. Entonces, no se cumple eso en el conjunto de los números complejos. Vamos a ver por qué. Un ejemplo. Digamos aquí, ¿cierto? I elevado a 2 menos 1, i elevado a 3 menos i elevado a 4, 1, i elevado a 5. Bueno, con esto sabemos lo que sigue, ¿cierto? Una secuencia que cuando el exponente es múltiplo de 4, va a ser siempre el resultado 1, la potencia de i, ¿cierto? Si es múltiplo de 4 más 1, es i. Si es múltiplo de 4 más 2, es menos 1. Y si es múltiplo de 4 más 3, sería menos i. Según esto que está acá, ¿qué podríamos afirmar? ¿Acaso de que el menos 1 es menor que i porque aparece después? ¿Acaso podemos afirmar de que, no sé, a ver, menos 1 es menor que menos i? Por eso que aparece ahí. ¿Ah? Vamos a ver. Tenemos de que i elevado a 4, así, un conjunto ordenado, una potencia quizás, puede decir, que no sé, i elevado a 5 puede que sea mayor. Resulta que i elevado a 4 es 1, como dice ahí, i elevado a 5 es i. Entonces aquí tenemos otra propuesta. ¿Será posible?
resulta que esto es contradictorio. Eso es lo que nos da de pensar que a lo mejor esto podría ser un conjunto ordenado. No hay un criterio para poder ordenarlos. No podemos aceptar de que esto es un orden. Y eso nos vamos a ir dando cuenta porque va cumpliendo un ciclo. Entonces no es un conjunto el que podamos hablar de orden. Incluso si aparece con parte entera. Hay una forma de organizarlo, sí, en el plano, en donde se le asigna a dos componentes, en que la primera componente es la parte real y se orienta en forma horizontal en el plano. No es el plano cartesiano, el plano complejo. Y el eje vertical es la segunda componente de un par, ¿ya? Ordenado. Que no es el plano cartesiano porque eso es para el R2, ¿cierto? O un eje real y otro eje real. Esto es una parte real y una parte imaginaria. Pero no significa que eso tenga que ver con orden. Lo vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, tenemos el número complejo 3 más 4i. ¿Ya? Y eso está en el conjunto de los números complejos. Pero a lo mejor digo 4 más 3i. ¿Por medio de qué criterio puedo decir que este es mayor que ese? O este es mayor que ese. Ese es el problema del conjunto de números complejos, no es un conjunto ordenado. Ya vamos a ver más adelante cómo lo podemos de todas formas representar gráficamente, pero lo que no significa que sea un conjunto ordenado, por lo tanto tampoco vamos a hablar de densidad. Lo que sí podemos hablar es que por la definición de este conjunto, que era así, ¿cierto? El conjunto de números reales son todos, el que tiene todos esos elementos en esa forma, en donde A y B son números reales. Es el conjunto de los números complejos. Y donde I es la unidad imaginaria igual a raíz de menos 1. ¿Cuántos elementos podemos sacar de ahí? La cantidad de elementos del conjunto de los números reales es infinita. Y como A y B puede ser cualquier número real, podemos reemplazar por infinitos números, hay infinitas posibilidades, ¿cierto? Por lo tanto, el conjunto de los números complejos tiene cardinalidad infinita. Entonces, orden, no tiene orden, no se cumple la ley de tricotomía. Densidad, tampoco vamos a hablar de densidad porque no vamos a hablar entre dos números complejos, ¿verdad? ¿Cuántos elementos hay? Pero sí tenemos la cardinalidad infinita de este conjunto, es decir, tiene infinitos elementos, y de lo que vamos a hablar ahora es de la clausura. Un conjunto va a ser cerrado para una operación si es que para todo par de números de ese conjunto el resultado de esa operación está dentro del mismo conjunto. Tenemos dos operaciones binarias de las cuales hemos estado hablando, que involucran también, bueno, la suma y la multiplicación, que involucran también la resta y la división. Entonces vamos a hablar de la ley de clausura para la suma y para la multiplicación en el conjunto de los números complejos. En el conjunto de los números complejos, digamos que tenemos un X y un Y en el conjunto de los números complejos. ¿Qué pasa con la suma de estos dos números complejos? ¿Estará también en el conjunto de los números complejos? Vamos a ver que sí. Y el producto también. Se cumple la clausura en este conjunto. Para todo par de números que elijamos de este conjunto, su suma, si son sumandos, lo consideramos como sumandos, la suma, ¿cierto?, está en el mismo conjunto, de los números complejos. Y si son factores, su producto también va a estar en el mismo conjunto. Vamos a hacer una comprobación de esto, que es cierto. Podemos afirmar, para nuestra comprobación, que como X es un número complejo, ya eso lo aceptamos, ya sean, a ver, X y complejos. Con X es igual a más B y el Y va a ser igual a C más D I. Bueno, o sea, tiene la estructura de número complejo esto, porque tiene dos números reales y la parte imaginaria, dos números reales y la parte imaginaria. Entonces, A, B, C y D lo vamos a considerar números reales. ¿Será que la suma está en el conjunto de los números complejos?
Veamos a ver si cabe aquí mismo este desarrollo. Veamos la suma. En efecto, x más y sería igual a, voy a reemplazar a más bi más c más di. Tenemos solamente suma, entonces vamos a considerarlo así, vamos a agrupar en forma conveniente reales con reales, ¿ya? Y parte imaginaria con parte imaginaria. Esto lo podemos hacer por la conmutatividad y asociatividad de la suma. Ahora, tenemos que AC es una suma de números reales, A y C son reales, BI más DI son sumas de números de cantidad imaginaria, pero puedo factorizar este I por distributividad también. El argumento, el axioma es de distributividad, pero lo que estamos haciendo aquí es factorizar. Factorizamos por I porque son factor común en ambos sumando. Y finalmente voy a decir esto, que un número real más otro número real es otro número real. Voy a llamarle E a ese número, a ese resultado. Y estos dos números reales también sumados dan otro número real que voy a llamar F. Entonces tanto E como F están en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, esta suma E más FI está en el conjunto de los números complejos. Tomamos dos números complejos, los sumamos y dan el mismo conjunto. Vamos a ver ahora si esto se cumple también. Bueno, ya estamos listos con la suma. Vamos a ver si se cumple con la multiplicación. Bueno.